Hola mis babies, bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis súper bien y estoy súper feliz de teneros aquí un día más conmigo. Sí, hay un pequeño cambio de look, la verdad que soy muy pesada porque este color lo tuve hace un tiempecito, pero yo qué sé, me he venido arriba y digo, venga, pues otra vez. En fin, espero que os guste, dejadmelo en los comentarios. Antes de empezar me gustaría decir una cosa, este es un vídeo que pasó aquí en España y realmente es un poco nuevo, o sea, es de 2011, quiero decir que tampoco es hace muchísimo tiempo. Y hay alguna posibilidad de que la familia pueda llegar a ver este vídeo. Y me gustaría decir que solamente hago este vídeo con la finalidad de recordar un suceso trágico que pasó en España, un suceso muy duro y que creo que, en mi humilde opinión, creo que se tienen que recordar estas cosas para que no vuelvan a pasar. No está hecho con ninguna mala intención, ni mucho menos. No lo digo por nada, simplemente que yo personalmente me quedo más tranquila de decir esto. Deciros también que llevo una alergia constipado, bueno, no sé qué me pasa, que es que me encuentro fatality, me duele muchísimo la garganta, así que si me veis un poquito apagada, pues es por eso. Daros las gracias también a las 3 personitas que me han apoyado por Ko-fi, os dejo por aquí el enlace, y las 3 personitas que me han ayudado, de verdad que os como vuestra cara, de verdad, muchísimas gracias. Y os recuerdo que me podéis seguir en mis redes sociales, en Instagram es fundamental porque ahí cuento pues si subo vídeos, yo no subo, explico bastantes cosas. Y por TikTok estamos haciendo directos los martes y los jueves y llevamos semana y media haciéndolo y la verdad que está siendo súper divertido. Así que los martes y los jueves a las 10:30 en TikTok os espero porque la verdad es que me están encantando. Así que no me enrollo más y comenzamos. Nuestra historia comienza aproximadamente a las 6:40 de la tarde del 8 de octubre de 2011 en Córdoba, España. Resulta que José Bretón estaba con sus 2 hijos, Ruth de 6 años y José de 2, en el Parque Cruz Conde de la capital cordobesa, pero que realmente todo el mundo le llamaba la ciudad de los niños, a ese parquecito. El caso es que pues José Bretón estaba ahí en el parque con sus hijos, lo típico, ¿no? Vigilándoles para que no les pase nada mientras ellos juegan. Y según cuenta, él pues se despistó en algún momento y desaparecieron, los niños ya no estaban. Entonces él se pone muy nervioso, empieza a buscar a los niños por todas partes y decide llamar tanto a su hermana como a su cuñado para ver si pueden intentar buscar a sus hijos, y no hay manera, no los encuentran, así que deciden llamar a las autoridades para denunciar la desaparición. La capital quería denunciar que no encuentro a mi hijo, uno de 2 años y otro de 6, aquí en el parque que hay enfrente de la ciudad de los niños. ¿Qué ocurre con los menores? Que no los encuentro. Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted el padre, ¿no? Exactamente. De acuerdo, mire, le voy a tomar nota, tranquilícese, vamos a ver, ¿en qué provincia se encuentra? Me dijo aquí en Córdoba. ¿Córdoba capital o algún pueblo? No, en Córdoba capital. Córdoba capital, de acuerdo. ¿En qué calle viven ellos? Es que estamos en Huelva, no hemos venido para aquí el fin de semana en Córdoba. De acuerdo, que viven en Huelva, ¿no? Con domicilio en Huelva. ¿Están ahora en casa de unos amigos, en un hotel? Mi padre, casa de mis padres, que hemos venido a pasar el fin de semana. Escuche, ¿cómo se llama la calle donde se esperan los menores? La policía es bastante diligente y se aproxima al lugar de la desaparición bastante rápido y pues empiezan a hablar con el padre, ¿no? Cómo iban vestidos, habías visto a alguien sospechoso, alguno de los niños necesita algún tipo de medicamento que sea esencial. Y la verdad que la actitud de José Bretón era bastante relajada, pero ya sabemos que cada uno vive las emociones pues como es cada uno. El caso es que la policía le pide por favor a José que haga una cronología de todo lo que ha hecho en las últimas horas, pues para saber si había algo sospechoso, si había alguien que le estaba siguiendo, cualquier cosa. José cuenta que el día anterior, el 7 de octubre, había ido a buscar a los niños a Huelva, ya que su exmujer vivía ahí, otra ciudad del sur de España, y que se los había traído a Córdoba porque le tocaba como régimen de visitas, ¿no? Lo primero que habían hecho era ir a casa de su hermana Catalina Bretón,
pues para estar un rato con los niños, que ella también y su cuñado pues disfrutarán de los niños, porque además la pareja tenían hijos, los sobrinos de José Bretón, y pues para que estuvieran jugando. Y ese mismo día José Bretón le propuso a su hermana de ir a la ciudad de los niños, el parque este del que os estoy hablando, pues para pasar la tarde. No quedan en nada concreto, pero dicen que sí, que podía estar bien. La cosa es que Bretón se marcha un momento de casa de su hermana, dejando a los niños en casa de su hermana, porque se tiene que marchar a una finca que tienen la familia, que se llama la finca de las Quemadillas. Era una finca muy grande, donde habían pues árboles frutales y bueno, lo típico, ¿no? Una finca muy muy grande. Y pues tenía que hacer unas diligencias ahí. Más tarde fue a recoger a sus hijos y fueron a casa de su madre, que es donde él estaba viviendo en ese momento, ya que hacía muy poco tiempo que se había divorciado de su exmujer. Al día siguiente volvió a casa de su hermana, ya que su hermana tenía que hacer la compra con su marido, entonces él se quedó a cargo de sus hijos y de sus sobrinos, y luego más tarde decidió marcharse, ya que había quedado con unos amigos para comer y se iba a ir con sus hijos. El caso es que pues fue a comer con estos amigos y después los nenes se quedaron dormidos en el coche, y entonces él decidió llevárselos al parque este de la ciudad de los niños, y pues ahí fue cuando ocurrió la desaparición. Obviamente en este momento comienza una exhaustiva investigación para saber dónde estaban los niños, pero creo que es el momento indicado para hablaros un poquito más acerca de José Bretón. José Bretón Gómez nació en Córdoba, España, en 1973, y de su infancia no se conoce demasiado, pero sí que se sabe que a cierta edad decide inscribirse al ejército. Es destinado a Bosnia, donde algo pasó que nadie lo sabemos, no sabemos qué pasó ahí, pero su oficial decide que se tiene que marchar otra vez a España. Hay algunas fuentes que dicen que José Bretón era una persona muy cobarde. Esto obviamente le deja un poco tocado, pero después de esto viene pues algo que también le trastoca mucho, y es que él tenía pareja, él tenía novia, y esta decide dejarle de un día para otro. Esto hace que José Bretón se hunda en una depresión bastante mala, obviamente como todas las depresiones, y decide tomarse muchas pastillas para cometer un acto que todo el mundo sabemos cuál es, pero no lo consigue, así que decide pues ponerle solución a esto, así que empieza a ir a un psiquiatra, quien le da pues un tratamiento que le estaba funcionando bastante bien, pero Bretón decide que se acabó, que ya estaba bien, y no lo continúa. En ese momento se da cuenta que muchos de los compañeros que ha tenido en el ejército resulta que se estaban alistando a la Policía Nacional o la Guardia Civil. Entonces Bretón dice que él también quería ser pues Guardia Civil o Policía Nacional, como os digo. El caso es que aquí tenemos una nueva frustración que le toca vivir a Bretón, y es que no puede entrar desde el minuto 1 a ni siquiera pasar las pruebas ni nada, porque Bretón no daba la medida, la altura suficiente para poder entrar. Os cuento, yo no sé cómo son en otros países, pero aquí para ser policía pues te piden unos requisitos bastante importantes, y que son pues altura, peso, tienes que pasar unas pruebas físicas bastante importantes y todo eso pues para ser policía, ¿no? Y él no pudo ni acceder a las pruebas físicas porque ya la altura no la daba. Si os fijáis, ya llevamos como unas frustraciones muy grandes que no paraban de acaecerle a este hombre, que claro, cosas así como las superas, porque son deseos que tú tienes. Además que, vamos a ser francos y sinceros, muchas veces la gente es mala, y cuando le pasa estas cosas pues se ríen de ti y todo esto, y pues él no lo estaba llevando bien. El caso es que va pasando el tiempo, y viendo que, bueno, José ve que no puede entrar a pues, ser policía, así que decide trabajar de otra cosa, que es siendo camionero, y fue ahí cuando conoció a quien sería su mujer, Ruth Ortiz, quien era una estudiante de veterinaria.
La pareja enseguida empieza a salir y en 2002 se casan en Córdoba, aunque como os he dicho antes, ella era de Huelva y no lleva demasiado bien estar lejos de su familia. El noviazgo había sido bastante bueno, la pareja pues estaban muy bien, pero una vez casados, Bretón empieza a tener un comportamiento bastante distinto. Empieza a ser una persona abusiva, empieza a ser una persona con un carácter muy marcado, muy fuerte, y eso a Ruth no le empieza a gustar nada. A pesar de esto, ella le dice a su ya marido que quiere ser madre, y entonces Bretón dice que no, él no quiere, pero que si quieres tener hijos los vas a cuidar tú, yo no. A pesar de esto, obviamente es una declaración de intenciones. El 2 de octubre de 2005 nace Ruth Bretón, la primogénita de la pareja, y el 10 de septiembre de 2009 nacería José, quien sería el pequeño de la pareja. Es en este momento en el que José es padre cuando empieza a tener una actitud horrible, pues tanto con su mujer como con sus hijos. Resulta que José Bretón es una persona excesivamente maniática y que, bueno, se estaba comportando de una forma que no tenía sentido. Resulta que cuando llegaba a casa tenía prohibido que sus hijos le tocaran, eso punto número 1. Obligaba a su mujer y a sus hijos a lavarse las manos de forma compulsiva. No podían hablar cuando él estaba presente, no les dejaba, no quería, y si lo hacían pues se enfadaba muchísimo, entraba en cólera. Además que tenía completamente prohibido que comieran cerca de él, hasta el punto de que cuando estaban sentados en la mesa para cenar o comer o lo que fuese, él se ponía tapones de los oídos. Ruth empezaba a estar muy harta de esta situación, ya no solamente por ella, sino por sus hijos, porque ella dijo que sus hijos no podían ser niños, no podían disfrutar, los niños hacen ruido, juegan, cantan, y los niños pues no estaban en esa situación porque, como era su padre con ellos, pues no podían ser niños que hicieran cosas de niños, básicamente. Además de eso, por aquel momento Bretón se quedó sin trabajo. Sí es verdad que por aquellos años había una crisis en España bastante profunda, y sí es verdad que Ruth sí que tenía trabajo, pero él estuvo bastante tiempo sin, y se tenía que hacer cargo de sus hijos, cosa que odiaba, o sea, no lo soportaba. Esto hizo que las tensiones que había en la pareja fueran aún peor todavía. José Bretón, quien cara a la galería, cara a los demás, era un padre modelo, dentro de casa era una persona abusiva, quien psicológicamente e incluso a veces físicamente a su mujer, y trataba realmente mal a sus hijos. Así que Ruth se lió la manta en la cabeza y decidió que era el momento de separarse o de divorciarse. El caso es que la pareja se fueron cada uno a casa de sus padres. Ruth se fue con sus 2 hijos a Huelva y José se marchó a Córdoba, pero a casa de sus padres, a vivir. Fue en ese momento, cuando estaban separados, que José decidió que quería estar con su mujer, que se había dado cuenta de que no se había comportado nada bien con ella, y empezó a enviarle pues ramos de flores, bombones, escribirle cartas y todo eso. José Bretón, aparte de enviarle bombones, rosas y cartas a Ruth, lo que le dijo es que se quería rehabilitar y comenzó a ir a un psiquiatra otra vez. Este psiquiatra le dijo que tenía un cuadro de depresión, y entonces le hizo pues eso, un tratamiento dándole 2 medicamentos. Uno era Orfidal y el otro era Motivan. Los dos son unos ansiolíticos muy potentes. Pero Ruth se había dado cuenta que el periodo que había estado separada de su marido había sido el mejor y que no pensaba volver con su marido, pero es que no lo quería ni pensar. Esto obviamente a Bretón le enfureció muchísimo y volvieron otra vez las relaciones, a hablar mal, a hablar cosas bastante fuertes. Fue entonces cuando Ruth tomó la decisión de divorciarse. A pesar de que se quería divorciar de José Bretón y a pesar de que a ella la había tratado muy mal, ella sentía que no quería dejar, sobre todo no quería privar a sus hijos de tener un padre, así que decidió pues crear como una especie de régimen de visitas
con sus abogados. La cosa es que de lunes a viernes, todas las semanas, tendría la custodia de sus hijos, pero los fines de semana vendría Bretón, o sea, su ex marido, a llevarse a los niños para llevárselo a casa de su madre. Porque sobre todo ya no solamente que ejerciera él como padre, que nunca lo había hecho, sino que pues no perder, ¿no? Que los abuelos paternos no perdieran el contacto con sus hijos, ya que, pues, que disfrutarán de los momentos de cuando los niños son pequeños, que es cuando más se disfruta, ¿no? Así como veis, volvemos otra vez al punto de inicio, al momento de la desaparición de los niños. Así que os voy a contar punto por punto cómo acontecen las investigaciones. Como os he comentado antes, la desaparición de los niños es un día 8 que caía en sábado, así que al día siguiente, domingo 9 de octubre, la madre de los niños, o sea, Ruth Ortiz, pone una denuncia hacia José Bretón alegando que había sido él quien había asesinado a los niños. Así que la policía se pone las pilas y empieza a investigar, a pesar que, para mi juicio, luego lo iréis viendo, la policía hizo su trabajo regular, pero bueno, en fin. El caso es que, como os había comentado, José Bretón en un momento del día fue a la finca de las Quemadillas, esta finca tan grande que tenían. Así que la policía se dirige a esta finca y encuentran una cosa muy curiosa. Encuentran una hoguera, pero no era una hoguera tal cual. Encuentran una hoguera bastante grande y tenía en un lado una mesa metálica como tumbada, ¿no? Entonces, claro, la policía lo primero que piensa es que es algo muy sospechoso. Y aparte que tenían perros policías que detectaron que ahí había restos humanos. Así que la policía dice, bueno, esto es bastante fácil, es un final triste, pero bueno, aquí tenemos el resultado. Así que lo primero que hacen es llevar las cenizas a investigar. El investigar todos los restos de las cenizas y todo esto de esta hoguera, dan como resultado de que ahí no había restos humanos, sino que lo que había eran restos de roedores pequeños, de animales pequeños. El caso es que, pues obviamente le preguntan a José Bretón a qué se debía esta hoguera, pues y él dice que, bueno, que había hecho limpieza en la finca, había tirado varias cosas y entre ellas también había tirado fotos de su exmujer y las había roto y las había quemado ahí. Así que pues vuelven otra vez al punto de origen y siguen con las investigaciones. A la mañana siguiente, el día 11 de octubre, comienzan a peinar el río Guadalquivir por si hubiese pasado algo con los niños, a pesar de que la madre de los niños seguía pensando que todo esto había sido un secreto y que los niños estaban vivos. Así que llegamos al día 12 de octubre, miércoles, y este día es clave para la investigación porque la policía investiga las cámaras de seguridad que daban a el parque de Ciudad de los Niños, donde estuvo José Bretón pues con los niños y ahí se perdieron, ¿no? O sea, esas cámaras eran fundamentales por si a los niños se les hubiera llevado a alguien, básicamente. Y resulta que no se ve a los niños por ningún lado. Se le ve a José Bretón simplemente dando vueltas en el parque, tan tranquilo, y de repente empieza a simular, o sea, de repente empieza a ponerse las manos en la cabeza, a dar vueltas, dando a entender que sus hijos habían desaparecido. Pero los niños no estuvieron en ningún momento en ese parque. Teniendo en cuenta las cámaras de seguridad y la actitud de José Bretón, ya que, como os decía al principio, era un poco extraño, hicieron oficial la detención de José Bretón, ya que sentían que había suficientes contradicciones como para declararle sospechoso. Continuamos entonces la investigación y ya estamos por el jueves 20 de octubre y resulta que la policía decide utilizar unos geolocalizadores, me cuesta un montón decir esa palabra, y además se vale de lo que va diciendo José Bretón. O sea, llevan a José Bretón a la finca de las Quemadillas para que repita una y otra vez pues la cronología de todo lo que había pasado. Entonces, en ese mismo día se junta una persona con un geolocalizador buscando a ver si había algo enterrado y a Bretón hablando sobre lo que había pasado. Es en este preciso momento cuando Bretón pregunta ¿eso para qué sirve?, refiriéndose al geolocalizador.
Y pues cuando se lo explican, él dice, pues mucha suerte. Es extraño, cuanto menos. A la mañana siguiente es cuando José Bretón entra oficialmente en la cárcel y toda España ya estábamos especulando. Me acuerdo y está registrado cómo la gente lo abucheaba, cómo la gente le gritaba por la calle, y fue un caso súper mediático, del cual cuando todo esto pasó es que los noticieros cada día pues nos mostraban imágenes de cómo iba la investigación, y creo que toda España estábamos también, pues como casos como el de Rocío Baninkoff o el de las niñas de Alcácer, estábamos todos pendientes a ver si encontraban a los niños, a pesar de que yo cuando era lo de las niñas de Alcácer tenía 1 año. Pero bueno, pero era como un poco de sentimiento de unidad, ¿no? A ver si ojalá encontraban a los niños. De aquí en adelante empiezan a suceder muchísimas cosas. El caso cada vez se vuelve más mediático. José Bretón sigue estando en la cárcel. La madre de los niños, Ruth Ortiz, intenta varias veces incluso ir a la cárcel a hablar de forma voluntaria con José Bretón para intentar sonsacarle a ver dónde estaban los niños. Mientras tanto, se declara el secreto de sumario. Eso significa que todas las cosas que se vayan averiguando acerca del caso no se iban a hacer públicas. Las investigaciones en la finca de las Quemadillas siguen siendo infructíferas, pero aún así continúan. Hay unas imágenes, o sea, hay unas cámaras que medio apuntan a la entrada de la finca de las Quemadillas, donde José Bretón entraría con el coche, pero no se puede ver si tenían los niños o no. El juez empieza a sentirse un poco como acorralado, de decir, si no tenemos pruebas contra esta persona, lo vamos a tener que soltar, pero aún así sigue estando dentro. Durante todo este tiempo, José Bretón inicia una huelga de hambre no oficial, dentro de la cárcel me refiero, no oficial. Bueno, pasan como 1 millón de cosas, y mientras tanto la opinión pública cada vez es más palpable, cada vez sienten como más rabia hacia José Bretón. Incluso se declaran un montón de manifestaciones en toda España, tanto en Madrid como Córdoba, como en muchos sitios de España, pues pidiendo que sobre todo que estos casos, esto es algo que siempre suele pasar, que si se enfrían, pues no se busca a las víctimas de las desapariciones, y esto pues no quería que pasara, ¿no? Entonces pues la gente pues se manifestaba, pues pidiendo un poco que la policía siguiera buscando, ¿no? Que algo debían de encontrar. El caso es que llevamos ya, para que os hagáis una idea, 10 meses desde la desaparición de los 2 niños, de Ruth y José, y no sabíamos nada. Todo esto que os he estado contando pasó en 9 meses, ¿no? Entre 9 y 10 meses. Este es un momento crucial, y por eso os digo que entre la policía, los jueces y todo, aquí fue una locura lo que pasó ahora. Resulta que la forense que estaba encargada de analizar los restos de la hoguera realmente era antropóloga forense de la policía científica, o sea, un cargo realmente muy importante, que estaba encargada del análisis de los restos de la hoguera, quien se llamaba Josefina Lamas. Esta señora, como os decía antes, había declarado que los restos que se habían encontrado en esa hoguera eran de roedores y restos de cosas que había tirado José Bretón. Entonces, en este momento, lo que hace la madre de los niños, Ruth Ortiz, es contrata los servicios de otra persona, de otro perito judicial forense, que tienen como muchos títulos, para investigar otra vez, para pedir una segunda opinión si realmente en esa hoguera realmente eran huesos de roedores, ¿vale? Recuerdo que habían pasado ya 10 meses y no se había encontrado absolutamente nada. Y además que, como no se había encontrado nada, estaba muy pendiente de que al final José Bretón que tuviese que salir de la cárcel. Entonces, como digo, Ruth Ortiz pide la ayuda de otro forense, quien era Francisco Echevarría, y que vuelve a analizar estos restos, y resulta
de que este hombre declara que sí que hay huesos humanos y en concreto huesos de 2 niños diferentes de aproximadamente 9 y 2 años. Obviamente esto lo cambia todo, y además para asegurarse otra vez, este mismo doctor forense, Francisco Echeverría, pide la opinión de un tercer forense, quien era José María Bermúdez del Castillo, y este hombre volvió a confirmar que los restos eran humanos de 2 niños de aproximadamente de 9 y 2 años. Obviamente aquí tenemos 2 cosas. Una es que si esto es así, si esto se confirma y se había confirmado, José Bretón era el principal sospechoso y probablemente el asesino de sus propios hijos. Y segundo, que la persona, esta mujer, Josefina Lamas, había hecho muy mal su trabajo, tanto que iba a ser destituida de este. Resulta que esta mujer pues estuvo en pleitos intentando explicarse, que decía que no tenía suficientes medios y tal y pascual. Incluso dijo que la cadena de custodia se había roto y encima, lo peor de todo no es esto. Porque al final se acabó descubriendo. Lo peor de esto es que la parte de la defensa de José Bretón utilizó este hecho de la supuesta ruptura de la cadena de custodia como contexto para decir que esto de la hoguera no se podía utilizar como prueba fidedigna que diese a entender que José Bretón era el asesino de sus hijos. Al final sí que se tuvo en cuenta, pero esto pudo poner muy en un lugar muy peligroso toda la parte de los juicios y de la investigación, ¿sabéis? Es en este momento, teniendo en cuenta el descubrimiento que se había hecho y todo el tiempo que se había perdido. Obviamente los niños ya no estaban con vida, pero se había perdido muchísimo tiempo, y sobre todo pensar que todo el tiempo de búsqueda, todo el despliegue de medios que se hace en una investigación, eso cuesta muchísimo dinero, y todo esto lo habían ido retrasando y pues despilfarrando dinero porque una persona hizo mal su trabajo. El caso es que tardan unos meses más, pero al final pueden reconstruir una línea de tiempo acerca de qué es lo que pasó con los niños y bueno, os voy a explicar. Como os comentaba, el 7 de octubre de 2011 José Bretón va a buscar a sus hijos a Huelva y ya él tenía el pensamiento de cometer este horrible crimen. Él realmente lo que quería era hacer el mayor daño posible a su mujer. ¿Y cómo lo iba a hacer? Pues con sus hijos. Es tan perverso, me parece tan perverso. Esta manera de hacer daño a otra persona ha sido bastante polémica aquí en España hace unos meses, y es que esta forma de violencia se llama violencia vicaria y es la violencia más grande que puede hacer una persona hacia otra, que es no hacer daño físicamente a esa persona con la cual quieres hacer daño, sino hacer daño con la persona o las personitas que más amas en tu vida, que son unos niños. Resulta que, bueno, como os digo, José Bretón fue a buscar a los niños y después los llevó a casa de su hermana. En ese momento José Bretón ya tenía en el maletero aproximadamente unos 80 litros de gasolina. Así que, como os comentaba al principio, José Bretón se marchó de casa de su hermana dejando a los niños ahí para irse a la finca de Las Quemadillas, donde según él tenía que hacer unas diligencias, y fue a dejar los bidones de gasolina ahí. Después de eso volvió a casa de su hermana y empezó con la coartada, diciéndoles que podían ir al día siguiente a la ciudad de los niños. Lo que estaba haciendo es popularmente lo que se dice hacerse la cama, para que su hermana ya piense que, sí, claro, es que va a estar ahí. Es una forma como de manipularlos, ¿no? Para que ellos ya piensen que, bueno, que qué iban a hacer, si no, van a ir a la ciudad de los niños a que los niños jueguen. La noche siguiente, como os comento, van a casa de los padres, cenan, los padres de Bretón, cenan ahí, y a la mañana siguiente se vuelve a llevar
a los niños a casa de su hermana. Su hermana y su marido se van a comprar comida y luego regresan, y es entonces cuando José Bretón le dice tanto a su madre como a su hermana que no les esperen para comer en ninguna de las dos casas, porque se van a comer a casa de unos amigos. Esos amigos no existen y eso era completamente falso. Lo que hizo José Bretón en ese momento fue administrar a sus hijos una cantidad indeterminada de Motivan y Orfidal, que son estos medicamentos que le había dado, que le había prescrito, su psicólogo, su psiquiatra, mejor dicho. Y de esta forma, pues los niños o estaban profundamente dormidos o ya quizás estuviesen muertos. Quiero recalcar esto porque José Bretón, cuando estaba haciendo todo eso, no sabía si sus hijos estaban muertos. Es que esto me parece súper duro. Después de esto, obviamente, él seguía estando en casa de sus amigos y lo que hizo realmente es hacer esta hoguera. Recordemos que José Bretón había estado en el ejército y sabía técnicas, y una de las técnicas era hacer una hoguera muy potente. En este caso utilizó, como os digo, 80 litros de gasolina. No los utilizó todos de primeras, pero que sí los utilizó para seguir avivando el fuego. El caso es que envolvió a los bebés en unas mantas, los puso en la hoguera, puso esa mesa que os digo metálica alrededor y prendió fuego. Esto de la mesa metálica hizo que que el fuego fuese tan fuerte que hiciera como si fuese un horno crematorio, llegando a unas temperaturas de 2000 grados centígrados, o sea, unas temperaturas muy heavies, muy heavies. Él sabía perfectamente lo que tenía que hacer y, como os comento, fue avivando el fuego hasta que solamente quedó pues un poco de ceniza. Después de eso cogió el coche y se marchó, como le había dicho a su hermana, a la ciudad de los niños, al parque este, y fingió que los niños habían desaparecido tal y como mostraban las cámaras de seguridad. O sea, el grado de crueldad de este hombre no tiene parangón. O sea, es que es horrible. Aparte que, sabiendo todo esto, teniendo todas las pruebas una detrás de otra, la cara de frialdad, la cara de es que me da igual todo, el que se hiciera el tonto, porque los exámenes psicológicos hacia este hombre declaraban exactamente que a él no le pasaba nada. O sea, es que él estaba bien, no tenía ningún trauma psicológico, era una persona narcisista y déspota, y además tenía las cosas muy claras. Cuando él se dispuso a encender la hoguera, llamó a su mujer un par de veces. Estas 2 veces que le llamó, no le cogió el teléfono. Era algo raro, ella estaba pues entretenida haciendo cosas, ella siempre estaba pendiente del teléfono. Y aquí hay 2 hipótesis. Una de ellas es que cuando José Bretón vio que su exmujer no le cogía el teléfono, supuso que ella estaba conociendo a otra persona, y esto le dio como más rabia y más fuerzas para hacer lo que iba a cometer. Esto yo no lo creo realmente, porque lo tenía todo preparado y... ¿sabéis? Y la otra hipótesis, que es la que cree la madre, es que en ese momento, en el momento de la llamada, lo que quería era convencerla para que ella también fuese a las quemadillas para hacer lo mismo con ella. Ella cree que ella, o sea, lo que quería José Bretón era quitarse de en medio a los 3. El 17 de junio de 2013, 2 años después de la desaparición de los niños, comienzan los juicios, y es aquí cuando ya, se acaba de saber todo. ¿Y usted mató a su hijo ese día? Eso que está usted diciendo es completamente falso. Yo quiero a mis niños con locura. ¿Por qué no contesta directamente? En vez de decir eso que está usted diciendo, usted conteste sí o no, no mate a mis niños. ¿Por qué no lo hace así? Yo se lo contestaré así. Es que siempre contesta, usted lo que dice es completamente falso y no es una respuesta directa a lo que le pregunta. Haga el favor de reformular la pregunta, señora fiscal. ¿Usted mató a su hijo, señor Bretón, el día 8 de octubre, al mediodía? Eso que está usted diciendo es completamente falso. Le estoy diciendo que eso no es la respuesta directa que se hace a una pregunta tan clara y tan evidente. Vale. ¿Puede repetir la pregunta? Sí, señoría, claro que sí. ¿Usted mató a su hijo, señor Bretón, el día 8 de octubre, al mediodía, en la finca? No.
ya que hay multitud de testigos. Una de las cosas más fuertes de todo es que la madre de los niños estaba presente en los juicios, estaba detrás de una mampara, y ella declaró varias veces, estando presente, Breton, diciendo que el momento que a ella le comunicaron que habían desaparecido los niños, sabía que nunca más los iba a volver a ver. Declararon los trabajadores de una gasolinera cercana de donde vivía José Breton, quien dijeron que efectivamente José Breton, pues aproximadamente la fecha cercana a todo esto, había comprado una cantidad muy grande de gasolina en bidones, o sea que no estaba metida dentro del coche. Tras varias semanas de juicios, el 22 de julio de 2013, José Breton fue condenado a 40 años de prisión. Los jurados encontramos por unanimidad al acusado José Breton Gómez culpable del hecho delictivo, muerte de Ruth y José Breton Ortiz, provocada intencionadamente por su padre, José Breton Gómez. Culpable. Realmente me parece una birria, pero es que aún queda más. Supuestamente son 20 años por cada niño. El caso es que José Breton, estando en la cárcel, quiso pues recurrir la sentencia muchas veces. Lo hizo en torno a unas 3 veces y todas fallaron en su contra, pero la tercera sí que se llevó a cabo. Resulta que a José Breton, o sea, se le había condenado por simular un secuestro, que es lo que las cámaras habían reflejado. Él había llamado a la policía y realmente ahí no había ningún niño. Pero luego se le había condenado por la desaparición, secuestro, desaparición y de sus hijos. Así que eran 2 condenas contradictorias. Así que el juez tuvo que fallar a su favor y pasó de una condena de 40 años a 25 años. Este señor va a cumplir 25 años por asesinar de una forma brutal a sus 2 hijos. Me parece de broma. Y no voy a decir la palabrota que viene antes porque, mira, muy heavy. Decidme qué pensáis acerca de este caso. A mí la verdad es que me da muchísima pena. Me da muchísima pena por la familia de Ruth Ortiz, por esos niños. Por esos niños nunca pudieron ser niños de verdad. Bueno, el tiempecito que estuvieron con su madre. Fue un caso, ya os digo, súper mediático aquí en España. Y que ese hombre aún siga con su RQR diciendo que él no hizo nada cuando están todas las pruebas. No sé, decidme en los comentarios qué os parece el caso. Espero que os haya gustado como siempre. Y nos vemos muy prontito, el jueves que viene, en un nuevo vídeo. Os recuerdo que los martes y los jueves tenemos directo en TikTok. No os lo perdáis, que de verdad que están muy chulos. Y seguirme en las redes sociales. Así que nada más que decir, bueno, sí, que os como vuestra cara.